En Radio Tudela es Radio y Sonora FM. Personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera. Con Santi Lorente. Continuamos en la programación local de Radio Tudela Radio y llega una sección que a mucha de la audiencia ya la está esperando, y es que llegamos al momento de hablar con Santi Lorente de personajes y curiosidades, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de la mano de las curiosidades de Navidad. Le deseamos también feliz Navidad, Santi Lorente. Feliz Navidad, Paul. Vamos a conocer curiosidades de la Navidad. ¿Qué has preparado para esta entrevista? Sí, bueno, son algunas curiosidades, algunas cosas que he ido recopilando yo creo que son cosas que a veces no nos damos cuenta, pero que las Navidades tienen un antes y tienen un presente, y es posible que tenga un futuro, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, ha habido cambios, los tiempos han ido pasando, pero hay cosas que se mantienen. Hay cosas y bueno, yo creo que está bien que los podamos poner en conocimiento de la audiencia, ¿no? Pues vamos ya con estas noticias, con estas curiosidades, con estas tradiciones en Navarra que nos va a traer Santi Lorente. Cuando quieras, adelante. Sí, bueno, en principio tenemos que decir que las fiestas de Navidad, también lo que se denomina como la Epifanía, se engloban en lo que el romano Horacio ya dijo que eran las libertades de diciembre y las locuras de enero. Bueno, esto responde a que en los primeros siglos del cristianismo, pues que todos los entendidos, desde antropólogos, filósofos, historiadores, laicos, religiosos, aseveraban y aseveran que son, en general, reminiscencias paganas vinculadas a lo que se denominan las fiestas, las saturnales romanas, ¿no? A las calendas de enero. Entonces, incluso en épocas anteriores, a través de los siglos, nunca hemos sido capaces, y nunca creo que seremos, de extirpar el antepasado pagano que nos viene de siglos hacia atrás, ¿no? Y que eso va a ser hasta nuestros días. Es decir, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, creyentes o no creyentes, cuando celebramos la Navidad y las celebraciones de la Epifanía, etcétera, de enero, nos estamos retrotrayendo a los antiguos ritos paganos, y que solo tenían como leitmotiv la naturaleza. Es decir, que la naturaleza, queramos o no, siempre volvemos a ella, ¿no? Bueno, dicho esto, es interesante ver cómo han ido cambiando algunas cuestiones, ¿no? En el último siglo, y que costumbres que tenían hace una década una realidad, ahora se han ido cambiando, sobre todo en nuestras familias. Luego iré comentando algunas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que voy a hablar de cuestiones generales, ¿no? Pero hay algunas específicas que sí, que ha habido cambios importantes. Luego hay un historiador tudelano, el historiador tudelano que es María Marín Rollo, que en su publicación, que es lo que se denomina Vida cotidiana de los tudelanos del siglo XX, ya nos anunciaba que había algunas cuestiones referidas a la Navidad que han ido cambiando, ¿no? Y, por ejemplo, hay un tema que he traído para recordar, es cómo se celebró, por ejemplo, la entrada al siglo XX en Tudela. Y es un tema que ahora pues nos parecería, vemos la ciudad iluminada, como muchas de las ciudades de España, ¿no? Las veríamos, del Estado español, las veríamos iluminadas, o las vemos iluminadas, pero en aquel tiempo, el alcalde de Tudela, que era un tal don Francisco Sánchez Asó, el 31 de diciembre de 1900 instó a todos los tudelanos y tudelanas a que iluminaran sus casas por la noche. Es decir, que la colaboración ciudadana llegara a las interioridades de las familias, ¿no? De 11 a 1 de la mañana. Y que se colocaran colgaduras por las ventanas, etcétera. Se organizó un baile en nuestra Plaza de los Fueros, en la Plaza de los Fueros, y además se acordó dar una comida especial el 1 de enero de 1901 a los residentes de la Misericordia, a los residentes de huérfanicos, a los enfermos del hospital, a los presos de la cárcel y a los de la corrección. Los de la corrección era donde estaba situada la policía municipal. Bueno, y otro hecho increíble, el alcalde dijo también que el primer niño que naciera el 1 de enero de 1901 se libraría de las quintas, es decir, de ir a la mili.
y en caso de que no naciera nadie el 1 de enero de 1901, pues sería el que naciera el día siguiente. Pues ¿qué ocurrió? El día 1 de enero no nació nadie, pero nació el 2 de enero, que fue ni más ni menos que el tudelano, el niño Ignacio Arano Yanguas, que vivía en una calle tudelana que es la calle Pilaires número 7. Una tradición que para las personas que desconozcan esta cuestión, el ir al servicio militar obligatorio, esa libra que dijo el alcalde, el que naciera ese primero del año, bueno, pues que es algo que era algo extraordinario en ese momento, que era como que te tocara la lotería prácticamente y al final se dio, ¿no? Sí, porque el tema de luchar, el no querer ir a la mili en Navarra estaba muy arraigado y la celebración de las quintas venía por esto, ¿no? Y claro, fíjate, estamos hablando de 1900, estamos en el preludio de la guerra de Cuba, etcétera. O sea, que eso de ir a las quintas al que le tocaba era el gran regalo de Navidad, ¿no? Pues le tocó a Ignacio Arana Yanguas, ¿no? Y luego también en aquella Navidad me ha resultado, a través de buscando cosas, curiosidades, es que aquel mismo año, el 1 de enero de 1901, se pone el cambio de horario a nivel europeo y pasamos de la tarde a la mañana al post-meridian y al after-meridian. Es decir, se puso en marcha el horario que rige el meridiano de Greenwich el 1 de enero. Bueno, pues otra de las curiosidades, por ejemplo, de las Navidades, ¿no? Muchas veces el tema de los belenes. Bueno, pues hay que recordar que fue del siglo XII. En el siglo XII, cuando San Francisco de Asís aporta esta costumbre de los nacimientos a la Navidad, y él crea el primer nacimiento viviente en dos ciudades, en una ciudad, en Crescio, que está entre Roma y entre Asís, que fue la Navidad del año 1225. Monta en medio de esas dos ciudades, monta en una cueva el primer nacimiento viviente. Y a partir de ahí, los franciscanos, la orden de los franciscanos, liderada por San Francisco de Asís, es la que pone en marcha los belenes, ¿no? Que ahora conocemos, esa costumbre. Por ejemplo, en las colonias españolas, lo que se llamaba la Nueva España, pues es precisamente en el año 1528, en el siglo XVI, cuando se pone en marcha la celebración también de las Navidades. Y será en el siglo XVII cuando es la época famosa, la época dorada del pavo de Navidad, que esto viene sobre todo en Europa, pero especialmente también en Norteamérica, ¿no? Lo que se llamó el Día de Acción de Gracias, que es ni más ni menos por la cosecha en una ciudad como Plymouth, que habían cogido una gran cosecha, y eso cayó en una época de Navidad y se trasladó. El Día de Acción de Gracias viene una vez más de la naturaleza, pero se traslada como un acontecimiento navideño. Pero va a ser el siglo XIX en el que la Navidad pasó a ser algo diferente. En el siglo XIX la Navidad pasa del entorno público al privado. Esto es un cambio importante. La Navidad adquiere un sentido más familiar. El concepto de la estabilidad familiar contra lo público, aquello que es muy abierto, ¿no? Se busca la intimidad. Y de ahí que la cena navideña se convirtió en una fiesta familiar y en el ámbito de lo privado, porque las celebraciones de Navidad se hacían mucho en lo público, ¿no? Los bailes, etcétera. En el siglo XIX todo esto va para adentro y entra. Y la razón de ser del espíritu familiar es precisamente esto. En el siglo XIX vuelve para las casas y ahí entra, ¿no? Además llega la luz a los hogares, los horarios cambian, no se tienen las cenas como se tenían, todo va a cambiar. Incluso en el marco de las ciudades, por supuesto, de las grandes ciudades, pero también en el marco rural. En la medida que la luz va llegando también al campo, etcétera, también esto hará transformaciones en lo que son las celebraciones navideñas, ¿no? Y estas cosas los ritos navideños, por ejemplo, la adoración del árbol, pues es también, empiezan a venir cosas que venían de atrás. Por ejemplo, la adoración del árbol venía de los países nórdicos, que venía de la guerra de los 30 años. O sea, que cuando Holanda, etcétera, ganan, adornaban los árboles, pues eso se convierte en una costumbre navideña, ¿no? Luego los villancicos, que vienen de la época medieval, que no vienen de hace 4 días. Hay cosas, por ejemplo, que vamos perdiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tudela, ¿no? En Navarra, la costumbre de salir con los villancicos, los aguinaldo, que también viene de la época medieval. Pues todo eso es parte de la historia, ¿no? Que ahora se va perdiendo, porque ahora, como vamos con el móvil, cantamos el villancico, ya lo canta el móvil, ¿no? Luego, los juguetes vienen, es una herencia de Santa Claus, que es una invención estadounidense, que es una combinación entre Papá Noel y San Nicolás. Las tarjetas navideñas, la primera se imprimió en 1846, que es una. Y otra de las tradiciones que hemos perdido es la quema del tronco,
Como bien sabes, Paul, aquí lo de las hogueras ha funcionado, ¿no?, en muchos sitios. Pues la quema del tronco la hemos perdido, porque era una tradición también que venía del medioevo y que se fue perdiendo. ¿Y en qué consistía, ya que lo has comentado? Bueno, la quema del tronco debía ser pues una especie de hoguera. Sí, una especie de hoguera que sería, me imagino que sería aquello, por ejemplo, en muchos países existe lo de lo viejo y lo nuevo. El tema del solsticio, el cambio del... Juan también. Exactamente, y en invierno suele ser lo mismo. Pues la quema del tronco vendría también de una especie de quitemos lo malo, viene lo bueno, ¿no? Yo creo que va un poco todo esto. Y bueno, concretamente ya circunscribiéndonos a nuestra ciudad, a Tudela, pues en Tudela la cabalgata de Reyes se pone en marcha en 1939. El tercer año después de la Guerra Civil, en Tudela ya se pone en marcha. Estuvo compuesta por bomberos con antorchas, banda de flechas y pelayos, que eran las juventudes de Falange, 3 reyes que iban montados en caballos, acompañados de pajes, luego lo que era la banda de infantería, coches de la sección de sementales, el cuartel de sementales de Tudela, conducía jefes de la Falange, requetés, bueno, 3 carros portaban juguetes, había luego autoridades militares especialmente y también autoridades civiles, y luego el jefe y secretario de Falange y de Aljons, y la banda municipal, y por último 5 alabarderos a caballo. Esto fue en 1939. En el año 1941 la cabalgata de Reyes se suspendió, 2 años más tarde, las heladas. Luego hablaremos de las heladas. No se podía caminar por las calles de Tudela. Y en 1950 ocurrió otra cosa parecida, que fue que compartimos los reyes que venían de Pamplona, los Reyes Magos, y los compartimos con Cascante. Aquella cabalgata la organizó un famoso sacerdote, el padre Bactán, que fue el encargado de... Y ya se fueron sucediendo cabalgatas hasta el año 1975 y el año 1977, en que a partir de ese momento entra a participar asociaciones, colectivos y especialmente y la Peña Deportiva, la Ciudad Deportiva, que va a ser la encargada de poner en marcha la cabalgata de los Reyes Magos, ¿no?, durante bastantes años. El Olenchero vino a Tudela en 1972, fue organizado por la Peña La Teba, otra de las peñas más importantes de esta ciudad, que en el año 2021 cumplió los 50 años, ¿no?, los 50 años de Olenchero, y llegó a tener... En el 78-79 llegó a haber 2 olencheros. A la mañana se hacía en el barrio y a la tarde se hacía en la parte vieja y en el centro. Cuenta algo del olenchero, Santi. Bueno, el olenchero es pues lo mismo. Volvemos a las tradiciones de la naturaleza, ¿no? Es el carbonero de las montañas que llega y reparte con ese saco lleno de juguetes ahora, pero en su día podían ser el secarbón dulce o podían ser otro tipo de elementos, ¿no? Y entra por las casas el día de Navidad, el día 24, y va repartiendo regalos. Es un personaje popular de aquí de Navarra y es el carbonero que se ha extendido por toda la geografía. Desde luego siempre ha sido un personaje que venía de la parte que se representaba mucho durante siempre en la parte de las montañas navarras, pero que luego va bajando y al final en el 72 llegó a Tudela. Fíjate, y se hacía 2 veces, por la mañana y por la tarde. Sí, en el 78 y en el 79, porque claro, los del barrio no bajaban, ya sabes, los del barrio Lourdes, pero al final se decidió hacerlo solamente una vez, ¿no? Y por decirte que el olenchero lo han hecho 8 tulanos y una tudelana, porque pasó de ser de muñeco a tener... vida propia. Sí, de carne y hueso. Bueno, y aparte de los Reyes y de Olenchero, pues, por ejemplo, ahora tenemos ya costumbres nuevas. Vienen también otros personajes como Papá Noel, que este año, como casi todos sabemos, pues vendrá en helicóptero, que ya nos vamos modernizando en estas cosas. Bueno, y ya por ir acabando, deciros que un historiador ribero, Esteban Horta, el año pasado por estas fechas sacaba un artículo relacionado con curiosidades que han ocurrido en las Navidades de aquí de Tudela y de la Ribera, ¿no? Y bueno, pues voy a relatar algunos de los casos que son muy locales, son muy costumbristas, pero que son de personajes de nuestro entorno, pero que sí que merece la pena, ¿no? Por ejemplo, en las Navidades de 1538 murió un gran deán de la Catedral de Tudela, que fue don Pedro de Villalón, el gran deán de la Catedral de Tudela. Y siglos más tarde, en plenas Navidades, también falleció el archivero, canónigo también de la Catedral, Francisco Fuentes, en el año 1959. El 26 de diciembre murió en Madrid una de las fundadoras de la famosa congregación de las hermanas del servicio doméstico, la cascantina Vicenta López de Vicuña, muy querida en Cascante. O, por ejemplo, también el 10 de enero de 1621 murió una tudelana, la musa de Jerónimo de Arbolancha, de nuestro poeta, Adriana de Bues y Beamón, una gran mujer tudelana. O Fernando Ramacha, que aquí es que nació nuestro músico Fernando Ramacha, que nació en la Navidad de 1898. O el pintor y profesor Nicolás Esparza, que nació también el 22 de diciembre de 1872. Y
como hemos hablado muchas veces del monasterio de Fitero, que es una de las grandes historias que tenemos aquí, pues deciros que el 21 de diciembre de 1832 se cerró. El gobierno liberal de Sagasta, si no me equivoco, cerró el monasterio de Fitero el 21 de diciembre de 1835. Y el 1 de enero de 1841 se inauguró en Tudela el mercado de abastos, que cuando todos las gentes que nos visitan a esta ciudad acuden en busca de verduras, ahí está el mercado de abastos, y pues se puso la primera piedra el 1 de enero de 1841, dejando atrás la gran historia del viejo convento de mercedarios, que además vino Isabel II a poner esa primera piedra. Y por último, y ya con esto acabo, Paul, deciros que también fue el último viaje de un tren famoso que era Tudela-Tarazona, el Tarazonica, del 31 de diciembre de 1971. Pero si alguien tenía dudas como qué ocurría en estas Navidades de Tudela y en esta comarca de la Ribera, pues hay un relato que fue escrito por un franciscano, que era don Fray Francisco de Navascués, que era era cisterciense, monje cisterciense de Fitero, hablando sobre el siglo XIX, lo que ocurría y lo que acontecía en estas latitudes, ¿no? Y él escribe así, dice: desde el 16 de diciembre de 1829 hasta el 13 de febrero de 1830 estamos envueltos en nieves, hielos, calamocos, los fríos más crueles que se han conocido. Ebro, Arga y Aragón y todos los demás ríos se helaron enteramente, tanto que por más de un mes no fueron necesarias las barcas puente, pues los carros cargados pasaban el río por donde querían. Tan fuerte era el hielo. Impresionante. O sea, para las personas que nunca hayan visto el río Ebro, la longitud de este río cuando está con bastante agua puede llegar a los 40 metros aproximadamente de un lado a otro. Y eso lo pasaban carros y carretas. Vamos a recordar la fecha, Santi. Sí, el cisterciense Francisco de Navascués nos dice: desde el 16 de diciembre de 1829 hasta el 13 de febrero de 1830, siglo XIX. Impresionante. Sí, porque como tú bien has dicho, los que conocemos el Ebro, el Arga, el Aragón, los ríos, porque él habla de todos los ríos, hablará también de la Lama, etcétera, ¿no? Y sabemos de la cantidad de agua que pasa. O sea, atravesar eso con carros. Yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, del pontón de Patolea, ¿no? El pontón de Patolea parado, que era el famoso pontón que traspasaba el río Ebro, ¿no? Pues parado porque los carros con los animales pasaban por encima. Pues han escuchado ustedes a Santi Lorente, que es una persona muy curiosa, que le encanta Tudela, la Ribera de Navarra, le encanta también conocer los pequeños detalles, esos detalles que cuando viajamos a las ciudades pues también nos gusta conocerlos. También es guía profesional, en algunos momentos de su carrera profesional hace recorridos históricos por Tudela y por la Ribera, y además ha publicado hace escasos días su tercera novela. Sí, mi segunda novela, mi tercer libro. Tu tercer libro. Se llama El Chef y está en las librerías de toda España, así que si alguien quiere conocerlo... Sí, muy interesante. Es muy interesante. No habla de comida, ¿eh? No habla de cocina, el chef. Habla de otras cosas, ¿no? Sí, ahí es el mundo del espionaje, el mundo digamos, de la vida misma. El amor, el desamor. Es una historia bonita esto de escribir. Pues la tienen disponible en cualquier plataforma también, y en su librería lo pueden buscar, Santi Lorente, el chef, y lo van a encontrar. Santi, muchas gracias, feliz Navidad y nos vemos en 2025. Gracias a vosotros, Soriona, que te urte berrión. En Radio Tudela es Radio y Sonora FM, personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera, con Santi Lorente.